Todavía tenemos unos anuncios que se nos quedaron. Ustedes saben que estamos ya a la vuelta de la esquina para nuestra próxima conferencia anual para matrimonios a prueba de fuego. Y estamos súper entusiasmados porque lo que se está moviendo es fuerte para la gloria de Dios. Pero sabemos que esto levanta una oposición espiritual increíble. Entonces, quisiera por favor pedirle a todo el staff, ¿dónde está el staff de Matrimonio a Prueba de Fuego? Todos los que forman parte de nuestro equipo de trabajo, ¿dónde están? Levanta la mano. A todo nuestro staff de Matrimonio a Prueba de Fuego. Y todos los que van a participar de la conferencia de Matrimonio a Prueba de Fuego, ¿dónde están? Ok, pues bueno, este miércoles que viene hay un culto de oración a las 5:30 de la mañana. Entonces, a mí me gustaría que todos nosotros hiciéramos el sacrificio, si se puede llamar así, quizá eso ofenda al Señor, perdón, de estar el miércoles a las 5:30 de la mañana, toda la gente de Matrimonio a Prueba de Fuego. Nosotros tenemos que orar, tenemos que clamar juntos, tenemos que buscar el rostro de Dios y pedirle que sea glorificado su nombre. Porque lo que allí ocurre, no ocurre por sabiduría humana, ni por muchas experiencias, ni siquiera por testimonio. Lo que allí ocurre porque Dios desciende, se mete allí a hacer milagros, maravillas para restaurar matrimonio uno a uno. Y eso pues no podemos recostarnos en las experiencias que hemos tenido y en todo lo que sabemos, sino solo en el poder de Dios. Así que el miércoles los espero allí. Y por último, pero no menos importante, es que este próximo sábado 8 vamos a tener nuestra primera salida de evangelismo donde toda la iglesia va a estar envuelta. Y si usted todavía no sabe dónde va a estar envuelto, yo le voy a decir ahora dónde podría estar envuelto. Vamos a tener diferentes oportunidades de evangelismo y esto no va a ser una vez, sino que se va a repetir nuevamente. Y vamos a comenzar con tener 2 eventos de oración. Un evento de oración va a ser oración gratis, que se va a llevar a cabo en la marginal de la calle donde está Longhorn, en esa marginal, donde vamos a tener personas anunciando que vamos a estar haciendo oración gratis por la familia. Y todas esas personas que vean el anuncio y quieran entrar, desean entrar, van a ser recibidos por un grupo de jóvenes que está dirigido por el hermano Sebastián Soto, que creo que no está, ¿verdad? Pero va a estar también la pastora, mira qué chévere. Norma Hernández, ponte de pie. Y yo quiero que si usted quiere ser parte de ese grupo, al final del culto se acerque donde Norma Hernández, para que usted pueda ser parte de ese grupo que va a recibir gente, va a estar intercediendo, vamos a estar tocando las vidas de mucha gente que va a entrar por allí, porque están en medio de una crisis y cuando vean el letrero se van a acercar. También va a haber otro evento de oración que va a ser el evento donde lo que se llama evangelismo de poder. Los jóvenes van a salir en un grupo y usted tiene que ponerse de acuerdo con los jóvenes para que, si usted nunca ha participado de una experiencia de evangelismo de poder donde los jóvenes salen a orar, y ya lo han hecho, a otra gente de la iglesia también lo ha hecho, y cuando están con una persona, Dios les revela condiciones de esa persona, y Dios la sana, y esa persona decide aceptar a Cristo como su Salvador, o decide hacer un intento de buscar de Dios, y cuando hace el compromiso, oramos por él y Dios hace la transformación. También se va a llevar a cabo ese evento. Va a haber otro evento, y usted se va a acercar con los jóvenes para esto. Vamos a adoptar una escuela donde el que está a cargo de esto va a ser Isaí Vargas, y vamos a tener un evento en esa escuela para los padres de esa escuela. Ese evento, esa fecha todavía no la tenemos, pero se está trabajando. Pero vamos a tener algo bien interesante, que vamos a salir a estos lugares que les voy a mencionar. Vamos a salir a 2 hospitales, a San Antonio y Perea. Las fechas son el día 8 y un día antes del día 8. Usted va a hablar con la pastora Margarita y con Gita. Gita, ponte de pie. Con Gita y con la pastora Margarita. Los grupos aquí no son muy grandes, pero vamos a tener la oportunidad de ir a orar por la gente, ver su necesidad y orar por ellos para que Dios haga una transformación. Lo que Dios va a hacer, nosotros no lo sabemos. Nosotros vamos a hacer lo que nosotros sabemos, que es orar por la gente. También vamos a visitar un orfanato, que es el orfanato, Joanny, ¿cómo que se llama? Orfanato Jesús de Nazaret. Es un hogar para niños y es en el Cerro de las Mesas. Y Joanny, ponte de pie. La hermana Joanny va a dirigir ese grupo. Si usted quiere acercarse para compartir con los niños, hay un grupo organizado. Vamos a tener un personaje que los va a visitar los niños para hacerlos reír, pero además vamos a orar por ellos y por sus familiares y por las personas que están allí dirigiéndolos. Así que comuníquese con Joanny.
tenemos una iniciativa para hogares de ancianos, pero no hemos encontrado una persona que se interese. Si a usted le interesa visitar hogares de ancianos, acérquese conmigo. Entonces tenemos una reunión de hombres de negocio y de hombres profesionales y hombres de negocio, empresarios. Y esto se está organizando, la fecha no está exacta todavía porque tenemos una propuesta y tenemos que discutirla. Hombres y mujeres de negocio, empresarios, personas que son profesionales. La idea de esto no es que nosotros vayamos, aunque sí nosotros vamos a ir, sino que invitemos a un amigo que también sea hombre de negocio para darle la oportunidad de que puedan compartir con nosotros y conocer al Señor de esta manera. Todo esto va a estar corriendo simultáneamente en este mes. Recuerde, los nombres que yo le mencioné, acérquese a uno de ellos para que se una al esfuerzo. Y si a usted se le ocurre alguna estrategia que aquí no está incluida, hable conmigo al final del culto. También IDIFE, el Ministerio de Niños, se acérquese con Edwin Baez, su director, está organizando otros eventos evangelísticos con los niños. Así que esto es lo que está pasando en el evangelismo. Usted debe integrarse a uno de ellos. Acérquese, y si usted no puede en esta ocasión, como quiera, acérquese y dígale: yo estoy disponible para la próxima. Porque la idea es que esto pase durante todo el año. Y por años hemos clamado que la iglesia salga de las 4 paredes. Pues la oportunidad llegó. ¿Ok? Dios les bendiga. Y hay mucha gente que ora y busca a Dios, pero sienten que no han crecido espiritualmente lo que han soñado crecer. Y yo le aseguro que cuando usted comienza a evangelizar y comienza a salir y comienza a romper la atmósfera espiritual de esos lugares con tu presencia y llevando valientemente el testimonio de Jesús, tu vida espiritual va a crecer tremendamente. Así que toma eso en consideración, porque eso va a edificar tu vida. Norma me dice que para los que van a participar del ministerio Oración Gratis, pues se van a reunir el jueves a las 5:30 de la tarde, los que puedan, para ultimar todos los detalles. Y los hospitales también, para darle instrucciones y darle orientación. Bueno, ok, bien radical, gloria a Dios, qué bueno. No, déjame decirle que yo estoy súper contento, feliz, porque yo sé que esto va a traer algo poderoso, no solamente a las calles de nuestra ciudad, va a traer algo poderoso aquí, porque Dios recompensa eso. Bueno, vamos a predicar. Dios, por favor, háblanos, Dios. Háblanos, Dios. Clamamos por sabiduría, clamamos, Señor, para que a toda la madurez que ya esta iglesia tiene, tú añadas, Señor, y edifique, Señor, sobreedifique, Señor, el entendimiento de esta congregación. Te ruego, Padre mío, que nos concedas desarrollar por medio de este discipulado una mentalidad de madurez extraordinaria en este pueblo, y que nosotros a su vez podamos ser de bendición para otros. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Amado, hace mucho tiempo yo tenía en mi corazón compartir esta palabra con ustedes, y estaba buscando el momento y buscando la oportunidad para hacerlo, y llegó el momento. Yo no sé si era que yo le huía al tema, pero en realidad yo nunca le he tenido temor a hablar de lo que haya que hablar. Pero es la primera vez en todos los 40 años que tengo en el Evangelio que he tocado este tema de la manera que lo voy a tocar hoy. Hoy yo voy a hablar sobre el diseño de Dios para el gobierno. Voy a hablar sobre la responsabilidad del gobierno delante de Dios y cuál es la responsabilidad del creyente ante el gobierno. Ya estamos a media curva para las próximas elecciones, y yo creo con todo mi corazón que Dios tiene un interés muy profundo de intervenir en los gobiernos de la tierra. Y precisamente recientemente estaba leyendo unos pasajes de Apocalipsis, y veo que en el libro de Apocalipsis la Escritura habla de que va a venir Dios
va a venir Dios a hacer juicio sobre las naciones. Y Dios le va a pedir cuentas a los presidentes y a los gobernantes de cada nación. Dios le va a pedir cuentas. Y eso es evidente. Entonces, con esto se demuestra entonces que sí, en el corazón de Dios hay un profundo interés de meterse en los asuntos del gobierno, porque los gobiernos se deben a Dios. Y entonces es importante que nosotros entendamos esto, porque nosotros como creyentes tenemos que ver el gobierno y tenemos que ver la política de una manera bíblica y no de una manera politizada. Una de mis oraciones y una de las peticiones que le hice al Ministerio de Intercesión en el día de hoy era que oraran para que las fortalezas mentales de creyentes que tienen una mente politizada hoy con esta palabra se quiebre, se rompa. Y hoy comencemos a ver el gobierno y comencemos a ver la política de una manera diferente a la luz de las Escrituras. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿querrá sí de verdad Dios intervenir en los asuntos del gobierno? Pues sí, me parece que sí, y te lo pruebo. En Primera de Reyes capítulo 21, la Escritura habla sobre una historia de un rey, que era el rey de Acab, el rey de Israel, que él tenía un fuerte deseo de comprar la viña de Nabot, y Nabot tenía su viñedo al lado del palacio del rey. Y ese viñedo, como estaba tan cercano al palacio, el rey lo quería, el rey Acab. El asunto es que cuando fue a donde Nabot a pedirle que se lo vendiera, Nabot se negó y dijo: mira, no, esto es una herencia y me puedes ofrecer una mejor que la que yo tengo y no la cambio por una mejor, porque esto es una herencia. Entonces, al negarse, pues Acab se entristeció, y Jezabel, Señor la reprenda, su esposa, le dijo a su marido: no te preocupes, yo te consigo el viñedo de Nabot. Y el asunto es que pues ella mandó a convocar a los líderes del pueblo, los mandó a convocar ayuno y oración a Dios. Y entonces todo el pueblo se reúne, o sea, los líderes y los patriarcas del pueblo se reúnen para ayunar y orar. Y ella se confabuló para que 2 testigos falsos se levantaran y atestiguaran contra Nabot de que él había maldecido a Dios y había maldecido al rey. Y por causa de eso, el pueblo se levantó, agarró a Nabot y lo apedreó hasta matarlo. Ahí viene Jezabel y le dice a su marido: ya eres dueño de la viña de Nabot, puedes ir a tomar posesión. El asunto es que Nabot, pues bien contento, pues va a la viña Acab bien contento va a la viña a tomar posesión de ella, y de momento se aparece el profeta Elías. Y cuando llega el profeta Elías lo confronta y lo declara, lo maldice, en otras palabras, y lo declara asesino y ladrón. Y en ese momento, pues vemos claramente que cuando los gobernantes actúan mal, cuando los gobernantes no operan conforme al llamado que todo gobernante recibe de parte de Dios, pues sí, Dios interviene. Pero también hay reyes que no fueron creyentes, como Nabucodonosor, que es rey de Babilonia, que él pues se llevó cautivo al pueblo de Israel, y se llevó cautivo al rey y a la esposa y a la madre. Y el punto es que Dios, para hacer la historia corta, Dios hace juicio contra Nabucodonosor. Y él se convierte prácticamente en un animal que comía hierba, y estuvo años en esa condición. De manera que observamos que tanto reyes creyentes como reyes paganos que no conocían a Dios, Dios interviene contra ellos cuando ellos se apartan de los propósitos de Dios. Entonces, sí, Dios quiere intervenir. Y se evidencia que sí, Dios interviene en los asuntos de los gobiernos del mundo, sean gobiernos como una plataforma religiosa o no. Mira qué interesante lo que dice el diccionario Webster.
Es el diccionario que se escribió en el 1828 cuando definió la palabra política. Escucha esta definición o léela. Política es la ciencia del gobierno, esa parte de la ética que consiste en la regulación y gobierno de una nación o estado para la preservación de su seguridad, paz y prosperidad, abarcando la defensa de su existencia y derechos contra el control foráneo o conquista, y la protección de sus ciudadanos y sus derechos con la preservación y mejoramiento moral. Esa es la definición de un diccionario secular que define la política. Y mira qué interesante termina esta definición diciendo que aún la política, o sea, aún los gobiernos son responsables del mejoramiento moral. Claro, esa es una definición del 1828. Sería interesante ahora buscar cómo la revisión histórica ha hecho que las definiciones de los diferentes conceptos cambien. Pero sí hay un diseño de Dios para el Estado. Y es bien importante que nosotros desarrollemos una nueva mentalidad si no la teníamos, o que fortalezcamos nuestra mentalidad con respecto al diseño de Dios para el gobierno y para la política. Proverbios capítulo 16 y versos 9 y 10 dice: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. El rey, y yo lo parafraseo, el gobernador, el presidente con sabiduría divina nunca debe juzgar injustamente. En otras palabras, este proverbio está diciendo que todo gobernante, todo rey tiene que invocar la sabiduría de Dios, porque de la única manera como los gobernantes y los reyes no son injustos es si buscan esa sabiduría divina. En Proverbio capítulo 21 y verso 21 dice: el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Repito, el corazón del gobernador es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Obviamente, esto implica que estas personas que asumen estos escaños políticos tienen que buscar la dirección de Dios. Daniel capítulo 2 y verso 21 dice: Él controla, refiriéndose a Dios, el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Entonces, en otras palabras, cada vez que un rey, un gobernante, un presidente, un gobernador es establecido en una nación, nosotros tenemos que respetar el hecho de que si fue establecido, Dios lo puso. Claro, de la misma manera como las naciones son bendecidas con sus presidentes y sus gobernadores, cuando estos temen a Dios, cuando estos abrazan los principios del reino, de la misma manera las naciones son maldecidas con presidentes malos y con gobernadores malos que no tienen el corazón inclinado a Dios. Y eso significa entonces que el pueblo de Dios tiene que entrar ante los comicios electorales con una mentalidad no política. Nosotros tenemos que ir a asumir responsabilidad electoral con una mentalidad espiritual, entendiendo cuál es el llamado que todo gobernante tiene y quién es el mejor que parece responder a ese llamado de Dios. Entonces Romanos capítulo 9 y verso 17 nos dice: pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Y algunos dirán: pero el faraón era malo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah, un fantasma persiguiéndome. Gracias a Dios que no lo vi. Rewind, que se me fueron.
Romanos 9:17 nos dice, pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Y algunos dirán, bueno, pastor, pero ¿cómo que es eso? Si el faraón era malo. Pues ¿sabes qué? Aun cuando el faraón es malo, pero hay un pueblo que clama, y hay un pueblo que ora, y hay un pueblo que invoca el nombre de Jehová para que la justicia del reino toque la tierra. El poder de Dios responde, no para dar gracia al faraón, no para dar gracia a los gobernantes, sino para derramar gracia sobre el pueblo, porque Dios recompensa a los que le buscan. Porque Dios es galardonador de aquellos que oran y que confían que en el poder de Dios es capaz de tocar la tierra y trastocarla. Y aun cuando tengamos gobernadores, presidentes y tengamos políticos malos, si nosotros clamamos y dejamos de estar maldiciéndolo, porque el asunto no, Dios no va a obrar en nuestros gobernantes y va a cambiar la trayectoria de nuestra historia maldiciendo a los gobernantes. Sino que Dios lo va a hacer como producto de nuestro clamor, como producto de que hay un pueblo que reconoce que no hay gobernante que enderece la tierra, es el que gobierna los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, el único que tiene el poder para hacerlo. Y aunque el faraón sea malo, cuando hay un pueblo que reconoce que no se trata del político, sino que es Dios el que lo va a hacer, dejamos de maldecir, clamamos y Dios comienza entonces a obrar en ese político que no nos simpatiza, pero Dios comienza a obrar en ese político porque Dios ama a la gente de esa tierra cuyo Dios es Jehová. Pero señores, si hay algo que nosotros necesitamos reconocer, es que un político que obtiene el poder, si ese político no teme a Dios, se puede convertir en un demonio para el pueblo. Porque el político, por causa del poder, tiene una capacidad para influenciar enorme. Y tiene una capacidad inclusive para darle un giro a aquellas leyes que defienden la moral de los pueblos. Y cuando un gobernante tiene su corazón corrompido y no tiene lazos de respeto por la palabra de Dios, sino que tiene lazos de intereses con el mundo, señores, se puede convertir en una terrible maldición. Y su poder lo puede utilizar inclusive para traer aflicción al pueblo de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que ver las elecciones con mucha importancia. A mí me inquieta. Como dice Jacobo, me sorprende. Cristianos que no votan. Cristianos que se desligaron de su responsabilidad divina de proteger a su nación. Su responsabilidad divina de tomar el dominio de la atmósfera espiritual de su país. Para mí, los cristianos que no votan son personas que le entregan el destino del país a Satanás. Porque su mente está puesta en el reino de Dios allá en el cielo. Pero se olvidaron que Jesús dijo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha descendido y entre vosotros está. En otras palabras, Dios quiere hacer manifestar el poder de su reino celestial aquí en la tierra. ¿Cierto? Entonces, eso implica que es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad proteger. Y proteger la nación no solamente se hace de rodillas y en ayuno y oraciones. Proteger la nación también se hace yendo a los comicios, yendo a las elecciones y dando el voto responsablemente, orando y creyendo, Señor, estas personas, y no me importa de qué partido político sean, estas personas tienen una trayectoria de trabajo que defienden los principios morales,
que defienden los principios de orden, de las estructuras más importantes de la sociedad, como es la familia. Estas son personas que que valoran los principios de la palabra de Dios. Esas personas son las dignas de que me representen y que asuman autoridad para defender este país. Yo creo firmemente que las elecciones, los cristianos ante las elecciones, es una manera de hacer guerra espiritual. ¿Por qué? Porque los impíos y los paganos corren a inscribirse, porque ellos saben que cada voto que ellos le puedan dar a uno de los representantes comprometidos con sus agendas vale muchísimo. Pero nosotros, dormidos en las pajas. Y dice la Escritura que los hijos de las tinieblas son más sagaces y astutos que los hijos de la luz. Y cuando se trata de política y se trata de gobierno, como nosotros, no, eso es del mundo y nosotros no nos metemos ahí, pues sí nos tenemos que meter. Solo me inquieta, me sorprende. Señores, ¿por qué? Y necesito que me escuches bien, porque esto es bien importante, te va a ayudar un montón, va a abrir tu entendimiento. ¿Por qué el pueblo de Israel pidió un rey? Cuando Dios tenía un orden de gobierno diferente al que ellos estaban pidiendo. La Escritura en 1 Samuel capítulo 8 prácticamente nos resume de que el liderazgo que estaba asumiendo la responsabilidad de gobernar en aquel tiempo se estaba corrompiendo. Los hijos de Samuel no tenían el mismo corazón que su padre, y aunque ellos eran sacerdotes del templo y ejercían como jueces en la nación, ellos no tenían el mismo corazón de su papá. Y entonces cuando el pueblo vio que los jueces que estaban gobernando tenían un corazón corrompido, pues entonces el pueblo decidió, escucha, el pueblo decidió rechazar el diseño de Dios para el gobierno a causa de las faltas o los pecados de los delegados de Dios en el gobierno. En otras palabras, por causa de los jueces designados, por causa de las faltas, errores y pecados de los jueces designados, ellos decidieron cambiar el diseño de gobierno y anhelaron que Israel fuese gobernado con el mismo sistema político de las demás naciones. Dios lo tomó como un rechazo directo a él, ya que ellos querían un gobierno tal como lo habían diseñado los hombres del mundo, rechazando el orden gubernamental que Dios había establecido. Y el hecho de que los delegados de Dios hayan fallado no significa que el orden que Dios estableció haya fracasado. Por ejemplo, lo mismo está ocurriendo hoy día con el matrimonio. El hecho de que muchos matrimonios heterosexuales hayan fracasado, eso no significa que el orden de Dios para la familia fracasó. Pero por causa de la cantidad de desastres que han habido en las familias de los heterosexuales, el mismo espíritu está prevaleciendo hoy y están diciendo, como los heterosexuales han fracasado, vamos a inventarnos otro sistema de familia ahora. Ahora vamos a inventar nosotros, y rechazando el sistema de Dios, ahora vamos a inventar el nuestro, porque el de Dios fracasó. Vamos a inventar el nuestro. Ahora podemos tener familias de papá y papá, y mamá. Inclusive ya leí un artículo en estos días donde inclusive dos mujeres se estaban casando con un hombre y dos hombres casándose con una mujer. Y ¿sabes qué? La imaginación humana es el límite. Hasta donde llegue su imaginación, ese será el límite. Pero miren la advertencia. Miren la advertencia que Dios le dio a Israel por pedir un orden gubernamental diferente. En 1 Samuel capítulo 8 y verso 10,
Así dice la palabra. Entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Esta es la manera que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey. Otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos, y se los dará a sus oficiales. Tomará una 10ª parte de su grano y de sus cosechas de uvas y las repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán alivio de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel y dijeron: aún así, todavía queremos un rey. ¿Y sabes qué? Hay veces que hemos tratado de orientar a algunos creyentes que conversamos y hablamos un poco de política y de algunos candidatos y traemos la trayectoria de votos de proyectos que han avalado como proyectos que han rechazado. Y escuchándolo, todavía dicen: aún así voy a votar por él. Ok. Debemos hacernos la siguiente pregunta. Por el hecho de que Dios aprobó el gobierno de reyes, ¿debe ser el Estado soberano sobre todas las instituciones sociales? Es una pregunta que nos debemos hacer. Soberano significa que tiene toda autoridad para entrar en todos los aspectos de la sociedad. Segunda de Crónicas 26 dice de la siguiente manera, en el versos 1 y 2: todo el pueblo de Judá había coronado a Usías, hijo de Amasías, que tenía 16 años de edad, para que reinara en lugar de su padre. Está interesante, un rey de 16 años. Y dice la escritura: Usías reconstruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Usías, verso 3, tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén, y el rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Ese rey agradó a Dios, así como su padre Amasías. Verso 5: Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. O sea, que eso era un rey, el rey Usías era un rey que oraba y adoraba a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Verso 16: pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, y enfrentaron al rey Usías y le dijeron: no es a usted, rey Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario, porque usted ha pecado. El Señor no le honrará por esto. Y el verso 19 dice que el rey Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso, y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente.
Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa, y el propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. De modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte y vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor. Wow. El rey quería hacer algo bueno, pero invadió el territorio en el cual no tenía autoridad para meterse, el territorio del templo. Dios lo bendijo con autoridad para reinar sobre el pueblo, pero él no tenía autoridad para meterse dentro del templo y hacer lo que no le correspondía. Y eso nos muestra de que el poder del gobierno es un poder que no tiene derechos a entrar en las instituciones sociales. No tiene poder para entrar a las instituciones sociales. Al inicio de las naciones, los gobiernos no tenían jurisdicción en los templos y en los asuntos internos de la iglesia. Porque eso es un principio de soberanía de instituciones sociales que se entendía que había que respetar. El gobierno no puede usurpar la soberanía de la familia, porque también la familia es una institución social soberana que hay que respetar. Entonces, el que hayan padres irresponsables, que le hayan fallado en su responsabilidad, no le da derecho al gobierno a legislar sobre todas las familias de la sociedad. Si hay que juzgar a padres que esto están haciendo mal y que están maltratando, que se juzgue a esos. Pero por causa de los errores de aquellos que tienen la responsabilidad de la paternidad, ahora el gobierno no puede tomar autoridad y meterse a querer criar a nuestros hijos y enseñarle a nuestros hijos lo que es y no es moral. Pero ya nosotros estamos viendo que cada vez más las autoridades gubernamentales se quieren meter cada vez más y más y más a lo íntimo de nuestros hogares y controlar todo, inclusive de la forma en lo que le educamos y le enseñamos. Romanos capítulo 13 y verso 1 dice así: sométanse toda persona a las autoridades superiores. Wow. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Wow. Y está hablando del gobierno. Y nos está diciendo a nosotros los cristianos que nos sometamos a las autoridades de gobierno. Verso 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Verso 4: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Señores, toda autoridad terrenal, como son servidores de Dios, y este pasaje bíblico se pasó diciéndolo todo el tiempo, son gente en autoridad en el gobierno, pero son servidores de Dios. Por lo tanto, todos los políticos, los gobernantes, los jueces, los legisladores, tienen que sujetarse a la autoridad máxima universal, la cual es la palabra de Dios. Porque qué lindo. Los otros días, como un político que escuchó este pasaje bíblico, él dijo: Dios me puso en esta posición y por poco le salgo, pero pues por poco le digo, si Dios lo puso en esa posición, más vale que elegirle conforme
a los principios de Dios. Porque para tener poder Dios me puso, pero para hacer la voluntad de Dios, no. Porque yo no puedo legislar religión. Ay, qué bien se escuchó. Suena lógico y hasta inteligente, pero tengo un batazo para eso. Pero con calma, manso, manso. Juan 17 y versos 1 y 2 dice: después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano, incluyendo a los políticos. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. En 1 Corintios 15, 24, la Escritura dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. En otras palabras, esta Escritura lo que está diciendo es que Jesús, el día que Él vuelva, Él va a suprimir todo dominio, todo poder, toda autoridad terrenal bajo su dominio y le entregará al Padre. Porque preciso es que Él reine, verso 25, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Señores, el principio de la sujeción es clara en la palabra, y por eso leí todos estos pasajes. La palabra nos enseña a sujetarnos. Por ejemplo, las esposas deben sujetarse a sus maridos, le guste o no. Los empleados deben someterse a sus jefes, le guste o no. Los pueblos deben someterse a los gobernantes, le guste o no. Y los gobernantes tienen que someterse a Dios. Y los jefes se tienen que someter a Dios. Y los esposos se tienen que someter a Dios. Y los padres de familia se tienen que someter a Dios. Así es que esto no es una autoridad así con licencia para hacer lo que le dé la gana. Es una responsabilidad muy grande. Porque a todo al que Dios le da autoridad le va a pedir cuenta. Quieras tú no tener autoridad, quieras tú no estar en posición de líder, porque todo el que se ha puesto por cabeza, ay del que no asuma su papel conforme al llamado que Dios te dio cuando te hizo hombre, cuando te hizo padre, cuando te hizo esposo, cuando te hizo jefe y te prosperó, cuando te hizo alcalde, cuando te hizo gobernante, legislador y juez. El estar sujeto a alguien no es negativo, según las Escrituras. Al contrario, la sujeción va a traer bendición sobre tu vida. Según Romanos capítulo 13 y verso 7, la Escritura enseña: paguen los impuestos. No se quejen tanto el 15 de abril. Muestren respeto, rindan honor. Ese es el testimonio del creyente que tiene la palabra de Dios sembrada en su corazón. Primera de Pedro capítulo 2 y verso 17 dice: teman a Dios y respeten al rey. Respeten al gobernante. Y a mí también. ¿Qué deben hacer los hijos hacia los padres? ¿Qué deben hacer los hijos hacia los padres? Honrarlo. Ahora, señores, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuál es el propósito del Estado? Según Romanos 13, que ya leímos, son dos llamados que Dios le hace al Estado, al gobierno. El gobierno es responsable de castigar al malo. Y el segundo, el gobierno es responsable de aprobar lo que es bueno. Esas fueron las dos encomiendas que Dios le dio al gobierno.
Y está ahí en la palabra, lo leímos. El gobierno que Dios puso y a la gente de Dios y a los gobernantes que Él estableció, les va a pedir cuenta por castigar al malo y le va a pedir cuenta por aprobar lo que es bueno. Dios delegó al gobierno la autoridad contra el malo y es importante que entienda que es contra el malo, no contra el bueno. Los principios de la palabra de Dios aplican tanto para el Estado como para el ciudadano. El gobierno tiene que respetar los principios del reino tanto como la sociedad en general. El problema de esta autoridad gubernamental es que si se desvía de la voluntad de Dios, tiene demasiado poder para hacer el mal. Por lo tanto, el gobierno tiene que saber qué es bueno y qué es malo, no según los criterios de los psicólogos modernos, no según los criterios de los jueces modernos, sino a la luz de las escrituras, la revelación de la voluntad de Dios para las naciones. La base de la autoridad gubernamental tiene que estar basada en la ética. Y esta está definida por Dios. No la puede definir el hombre, porque el hombre por sí solo no tiene criterios absolutos, sino relativos. En la mente de los hombres sin Dios todo es relativo. Y el relativismo es un peligro. Bueno, porque lo que para mí es malo, para ti no lo es, y para lo que para ti es malo, para mí no lo es. Pues entonces tenemos que llegar a un happy medium. Esa es la mentalidad. Pero Dios dice no, ni tú lo defines, ni tú tampoco. Quien define lo que es malo soy yo, y ustedes se rigen por lo que yo he dicho. Se predijo que el mundo sin Dios se dirigía por el hambre de placer o por el hambre de poder, o ambas cosas. Estas dos maneras de pensar arrojan a los pueblos a un desenfreno sexual y a la violencia extrema. Señores, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros hoy? Lo que estamos viendo son la inmoralidad sexual rampante y un desenfreno en la violencia. Miren, señores, el problema no está en los políticos ni en los gobiernos. El problema está en que el país no tiene moral. Y hay que restaurar la moralidad de los países. Hay que restaurar la moralidad de las naciones. Tenemos que volver a los principios de lo que es calidad de vida, enseñando valores, educando a un pueblo en los valores. Cosa que hace muchos años se dejó de hacer por causa de la guerra de los humanistas contra los creyentes. La psicología humanista que ha imperado opera en los siguientes supuestos. Escucha esto bien, porque es bien importante que lo entiendas. Estos son los supuestos de la psicología humanista. El ser humano por naturaleza es bueno y perfectible, o sea, que hay una perfección interna y el hombre es bueno por naturaleza. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice el corazón del hombre es engañosa más que cualquier cosa que se haya podido inventar. La psicología humanista tiene otro supuesto y dice lo siguiente: la salud mental se puede obtener al ponerse en contacto con el real yo bueno. Y ahí vienen entonces los gurús. Ok, vamos a obtener salud mental. A buscarse adentro. Y ahí viene el avivamiento de los yogis, de los yogas y de toda esa gente que están buscándose por dentro. Los otros días fui al aeropuerto y me metí al salón de ejecutivo. Y había una señora así en plena sala, así toda. Y estuvo allí, Dios mío, buscándose por dentro.
Porque la filosofía enseña que la salud mental se puede obtener al ponerse en contacto con el real yo bueno que tengo por dentro. Pero Dios dice lo contrario. Dice Dios que solo entrando en contacto con Él, entrando en contacto con Dios, es que tú logras ser bueno. Pero lo más peor, perdón, lo más malo, peor, es que el tercer supuesto de los psicólogos humanistas dice lo siguiente. El primero, el hombre es bueno. La salud mental lo encuentra descubriéndote por dentro. Y tercero, las instituciones sociales son las responsables de las acciones malvadas del ser humano. El problema de la humanidad es la familia. Porque las heridas más grandes de la gente se han obtenido allí. Y el segundo problema más grande que tiene la gente es la iglesia. Porque la iglesia hiere a la gente tanto. Porque la gente van a buscar paz y reciben condenación. Y la gente salen sintiéndose culpable, miserable. Y por causa de esa mentalidad, hoy nosotros estamos viendo una guerra contra la familia y una guerra contra la iglesia. Señores, esta filosofía, esta psicología humanista no es otra cosa que el mismo infierno enfrentando los valores y las bases fundamentales de una sociedad. El problema es que ellos arrancan de unos supuestos que tienen algo de cierto. Porque la mayoría de los problemas que nosotros los pastores, esos 800 casos que atendimos el año pasado en la oficina nuestra, más del 80% de los problemas manejados en la oficina en consejería, ¿cuáles fueron? Problemas internos familiares. Pero eso significa que la familia no sirve. Eso significa que la familia es un fracaso. No. Eso lo que significa es que nuestros pecados y nuestra moralidad está tan mala, nuestro desconocimiento de la verdad está tan terrible, la indisciplina está tan tremenda. Hay un desconocimiento tan craso de lo que debe ser el comportamiento correcto. Y no ha habido educación en la vida para eso, que la gente se están comiendo por los rabos. Y los matrimonios amándose se están destruyendo. Y amando a los padres y a los hijos, y los hijos a los padres se están destruyendo. Pero ¿cuál es la agenda de la Catacumba 5 de Mayagüez? La agenda de nuestra iglesia es demostrar que esa filosofía humanista es incorrecta. Restaurando a brazo partido el lugar de la familia. Restaurando la iglesia, mostrando a través de nuestro testimonio como familias y como iglesia cómo es que se debe manejar la familia y cómo es que se debe manejar una iglesia a la luz de la palabra de Dios. Nosotros no vamos a entrar en polémicas y en peleas. ¿Qué sacudió a la secretaria de la familia el día que me vi con ella en Fortaleza? Cuando la saludé, yo dije, yo solamente tengo un minuto para hablar. Y tan pronto la saludé, yo le dije, secretaria, en nuestra iglesia menos de un 2% de los matrimonios se divorcian. Y ella hizo, wow, yo necesito saber qué ustedes están haciendo. El martes por la mañana finalmente tengo un desayuno con ella y le vamos a explicar qué es lo que estamos haciendo para reducir la incidencia de divorcio dentro de esta iglesia. ¿Y sabe de lo que me enteré? ¿Sabe de lo que me enteré? Que en el Conquistador, allá en Fajardo, hay una convención anual así del Departamento de la Familia, y el orador que va a abrir la convención es el pastor Rey Matos.
Pero esas puertas no se abrieron porque yo hablo bonito. Porque me conoce, sabe que bastante imprudente que soy. ¿Verdad, Migdalia? Sin embargo, a pesar de mis imprudencias y de mi sangronería, ellos decidieron darme esa oportunidad. No porque hablo bonito, sino porque hay un testimonio que les está diciendo a ellos, a pesar de él, algo bueno está pasando allí. Por causa del aparente y alegado fracaso de ambas instituciones, el gobierno se cree en la obligación de romper los límites soberanos de las diferentes estructuras sociales, como es la familia y la iglesia, para ir a poner orden allí dentro. Y esto está equivocado. Señores, esto está equivocado. El problema real, como mencioné, es la moral de nuestro pueblo. Si se educa hacia los valores y la moral, entonces podremos regresar a la sociedad que Dios soñó para nosotros. Lamentablemente, esa mentalidad relativista que impera en el mundo moderno no puede manejar los conceptos absolutos de Dios, porque eso no los deja vivir como quisieran. Repito, el relativista no puede manejar los conceptos absolutos de Dios, porque los conceptos absolutos de Dios no los deja vivir como quisieran, sino con restricciones. Y el humanista no le gustan las restricciones. El humanista quiere libertad para hacer lo que le antoje a su alma. Las restricciones para el humanista es una mala palabra. Para nosotros las restricciones es protección, es bendición, es prosperidad. Por lo tanto, la mentalidad es: tengo que remover este sistema de valores. Tenemos que remover este sistema de valores, y para hacerlo tenemos que deshacernos de Dios. Pero como no se pueden deshacer de Dios, comienzan a reclamar una separación entre Estado e iglesia. Y nos están vendiendo una idea de separación de Estado e iglesia. Y en cierta medida yo estoy de acuerdo que haya una separación entre iglesia y Estado, porque la iglesia no puede tener control del gobierno, pero tampoco el gobierno puede tener control de la iglesia. Así que en cuanto a eso, sí tenemos que estar separados. Pero cuando ellos hablan de separación de iglesia y Estado, lo que están diciendo es que todos los conceptos morales de la iglesia, el Estado tiene que rechazarlos. ¿Por qué? Porque adoptar esa gama de principios morales es legislar religión. ¡Qué clase de barbaridad! Mira qué astucia utilizan para eso. En realidad lo que están buscando astutamente es sacar las leyes de Dios del Estado para ya no tener que sujetarse a Él, sino ser libres para vivir según los designios, sus designios humanistas. Señores, ya voy a terminar, pero no puedo cerrar esta parte porque esta es parte A. El domingo que viene es parte B. Y el domingo que viene ni te cuento. Hegel, cuando escuchan la palabra, el nombre Hegel, este hombre fue un filósofo y también un teólogo alemán, que él fue el padre del idealismo nazi. Interesante que un teólogo sea el padre del idealismo nazi. Él dijo lo siguiente: escucha esto, porque esta es la mentalidad que nosotros estamos escuchando últimamente fuertísimo, sobre todo del norte. Está diciendo así: lo universal se halla
en el Estado. El Estado es la idea divina tal como existe en la tierra. Por lo tanto, debemos adorar al Estado como la manifestación divina